Muy bien. Arrancamos la segunda parte, entonces. Volvemos a trabajar el concepto de la dimensión del contexto de la comunicación, en la situación de la intencionalidad comunicativa, pero esta vez vamos a centrarnos en algo que a nosotros nos da pie para discutir cuestiones relacionadas con lo alimentario y nutricional, que es la concentración económica y los monopolios, ¿sí? Haciendo el mismo tránsito de lo que habíamos hecho en la primera presentación, la recuperación de la memoria colectiva, estamos hablando de que la información no es lo mismo de la comunicación. Estas dos cuestiones a nosotros nos permiten identificar distintas posiciones a la hora de organizar un discurso o interpretar un determinado enunciado, ¿sí? Así que era muy importante el concepto de intencionalidad, dado que es el propósito, la meta o finalidad que se quiere conseguir por medio del discurso, en este caso el participante del acto comunicativo, sea cualquiera de las dos opciones, emisor-receptor, emisrec, como le veremos más adelante, el sujeto hablante en este caso, ¿sí? Hicimos un contacto muy superficial con las teorías del habla de John Estin y John Searle, en este caso hablando de lo que es que hablan de que cada actividad, que esta forma de actividad que es la comunicación, se interpreta por distintos tipos de actos, que a nosotros los podemos identificar a través de distintas intenciones, ¿sí? Entonces, un tipo de acto de asegurar conlleva una intención de convencer, un tipo de acto de pedir, una intención de obtener algo, y un tipo de acto de explicar, dar información. Eso a nosotros nos da una situación de lo que es la posición discursiva, desde donde uno habla, dice o plantea algo, ¿sí? Hicimos mención a quién sostiene el discurso, pensándolo en los medios masivos de comunicación. Entonces, detrás de las noticias, de las tapas de los diarios, encontramos un posicionamiento o un posible posicionamiento que deberíamos empezar a evaluar en función de si nos creemos o no nos creemos todo lo que nos dicen y cómo lo que nos dicen. Entonces, ¿quién sostiene el discurso? Joaquín Lavado Quino nos hacía una viñeta muy interesante diciendo, a modo de resumen, digamos, de esta situación, de que por suerte la opinión pública todavía no se ha dado cuenta de que opina lo que quiere la opinión privada. Bien, ¿quién compone esa opinión privada? ¿Quién sostiene el discurso? Vamos a pensarlo en ¿quién sostiene el discurso alimentario nutricional hoy? ¿Quiénes son aquellas personas que trabajan, deciden y actúan sobre lo que hoy podemos llegar a considerar a modo, digamos, general, cuestiones relacionadas con los alimentos, lo alimentario, lo nutricional, etcétera, etcétera, los productos, los comestibles? ¿Sí? ¿Quién sostiene ese discurso? Vamos a hacer una prueba así individual, en el cual piensen qué marcas de productos comestibles han consumido en lo que va del día. Piensen qué comieron, qué tomaron relacionado como producto comestible. Y vamos a hacer la prueba. Vamos a jugar a que alguna, mínimamente una de esas marcas, ¿sí?, están presentes en esta pantalla. Yo creo, o estoy en condiciones de asegurar, que al menos uno de los productos comestibles que ustedes consumieron en el día de hoy, ha sido parte o es parte de la cadena de comercialización de algunas de estas multinacionales: Nestlé, Coca-Cola, Unilever, Danone, Mars, Mondelez, ABF, Kellogg's, General Mills o PepsiCo, y en cualquiera de sus marcas subsidiarias, ¿sí? Pepsi, Coca, Tropicana, Quaker, Nescafé, Yogurísimo, La Serenísima, lo que ustedes piensen. Vamos a libre, busquen si quieren, después cuando vean la presentación que les vamos a enviar, traten de identificar algunas de estas. Pero seguramente, en la pregunta que nos hacíamos en la diapositiva anterior,
¿Quién sostiene el discurso desde lo alimentario nutricional en función de esta cuestión de quiénes son aquellos que imponen productos, imponen, digamos, marcas en el mercado, se imponen consumos? Seguramente la responsabilidad la podríamos encontrar en algunas de estas grandes empresas presentes en todo el mundo y en algunas de todas, me quedó corto, algunas de todas las marcas, que algunas quedan acá afuera, relacionadas a la comercialización de alimentos. ¿Sí? ¿Por qué hablamos de esto? Bueno, quedó medio chota acá, la presentación. Hoy, dato concreto, la economía nacional presenta más de 10 sectores de gran importancia donde existe una muy alta concentración económica. ¿Sí? ¿Qué significa esto de concentración? Existen áreas clave del mercado, no solamente lo alimentario nutricional, sino el mercado en general, donde una empresa concentra casi todo el mercado. O bien, dos o tres empresas controlan entre sí el 90% del mercado. ¿Qué quiero decir con esto? Hay sectores del ámbito de la comercialización de productos que vayan a comprar en el lugar donde vayan a comprar, el producto va a ser de una sola marca o de un solo conglomerado. Pongamos algunos ejemplos. Ternium Siderar concentra el 99% del mercado de la chapa laminada en frío y el 84% de la chapa laminada en caliente. Polisur concentra el 93% de la producción de etileno. Para explicar quiénes son Ternium Siderar y Polisur, todas las chapas de techo, mejor dicho, todos los techos de chapa que ustedes puedan llegar a encontrar en la Argentina, el 99% de esa chapa la produjo y comercializó Ternium Siderar. ¿Sí? Si ustedes se hacen una idea de buscar, digamos, esto en el ámbito de la construcción, porque son los ejemplos, estos dos ejemplos puntuales, pero lo que sean caños de plástico de instalaciones de agua caliente, de agua fría, de desagües, o los nuevos caños de instalación de gas, que también son de plástico. Bueno, 93 de cada 100 de esos caños son producidos y comercializados por PBB Polisur. ¿Sí? Estamos frente a un caso puntual de monopolio. Una sola empresa controla el mercado. Produce, elige qué producir, cuándo producir, al precio que elige producir. ¿Se entiende? Para llevar a un caso puntual digamos, cercano, o relativamente cercano. Hace unos años, en Argentina se implementó un plan de crédito para la construcción y ampliación de viviendas, el famoso crédito Procrear. ¿Sí? Con ese crédito Procrear se construyeron muchísimas casas en todo el país. ¿Sí? En esas casas seguramente algunas deben tener techo de chapa y algunas deben tener perfiles, los llamados perfiles C, que sostienen el techo, digamos, y deben tener instalaciones de agua, de gas, hechas con caños, ¿sí? Esos caños que a veces son de color marrón, de color verde, de color amarillo. Bueno, para que se hagan una idea, 99 de cada 100 chapas que se vendieron y se colocaron en los techos de la Argentina con el plan Procrear, con el crédito Procrear, las vendió Ternium Siderar. 93 de cada 100 caños que se vendieron y se instalaron, los vendió PBB Polisur. Una sola empresa, un monopolio. Siguiendo con los ejemplos relacionados con el ámbito de la construcción, por ahora, Loma Negra, Minetti y Cementos Avellaneda controlan el 96% del mercado del cemento. Yendo de vuelta al ejemplo del plan Procrear. De todas las casas que se hicieron, 96
de cada 100 bolsas de cemento que se vendieron para hacer esas casas, la vendieron entre estos 3 muchachos. Muchachos en un sentido figurativo para personificar a las 3 grandes empresas en conglomerado. ¿Compiten entre ellas? Seguramente no. Seguramente el CEO de Loma Negra no habla con el CEO de Minetti de este tipo de cosas, pero los gerentes de ventas se arreglan entre ellos para que en tal lugar, por ejemplo, en Gualeguaychú, para poner, todos tengamos la bolsa de Portland a un precio relativo de no más de 2 o 3 pesos de diferencia entre uno y otro. Así vendemos todos y todos seguimos ganando. Entonces, ante esta realidad, si bien no es un monopolio, no es una sola empresa la que lo controla, son varias empresas que trabajan en conjunto, cartelizando el mercado casi, por decir de una manera, hablando mal y pronto, en lo que sería un oligopolio. ¿Sí? Vamos al plano de lo alimentario. En la panificación industrial, hace un tiempo atrás, estamos en 2020, 2016, hace 4 años atrás, Bimbo y Fargo se fusionaron en Argentina y hoy concentran el 90% del mercado de panes. ¿Qué quiere decir esto? Que 9 de cada 10 panes que ustedes ven en la góndola son hechos por Bimbo y Fargo. Tengan o no tengan la marca Bimbo y Fargo. Porque piensen ustedes que tal vez pueden comprar un pan marca Carrefour o un pan marca Día. ¿Quién hace esos panes? ¿Quién tiene la capacidad instalada de producir? Y de producir de una manera tan barata como para venderle a una cadena de comercialización sin marca y seguir ganando plata. Pepsi y Coca reparten el 84% del mercado, con una participación del 24% Pepsi y el 60% Coca, en lo que serían aguas saborizadas y gaseosas. O sea, entre ellos dos tienen el total dominio del mercado en función de la comercialización. ¿Sí? Desarrollado por ítems, analizado por Hetcher y Strach en el libro de doña Gorban, Hablemos de Soberanía Alimentaria, que también está situado en la revista Voces en el Fénix de don Abraham Gac. ¿Qué hace la industria alimentaria? Estos son una publicación de 2014, pero seguramente deben tener o si no es así, sí, seguramente al 2018 no solamente no se diversificó, sino que se acentuó. Cervezas. El conglomerado Quilmes y Brahma, que digamos, tienen esas marcas a la vista, pero se llama Ambev Internacional, manejan el 82% del mercado. Las Marías, Molinos Río de la Plata y la familia Reñic tienen el 50% del mercado de yerba. Arcor de la familia Pagani tiene el 78% del mercado de enlatados. Molinos y ADM Molinos de la familia Bunge tienen el 80% del mercado de aceite de girasol, de aceite de oliva, aceite de maíz, mezclas. Azúcar, la familia Ledesma tiene el conglomerado del 75% del mercado. Galletitas, Danone, Kraft y otra vez Arcor de la familia Pagani, el 78% del mercado. Pan envasado, Bimbo y Fargo, como recién lo vimos en la placa anterior, 90%. Y Sancor, la Serenísima, Sancor como cooperativa, Serenísima, hoy ya como parte de Danone, el 66% del mercado de la leche envasada. ¿Quién sostiene el discurso? ¿Quién hace, digamos, la diferencia ganando plata en la industria alimentaria? ¿Quién es el responsable de que en las góndolas o en los lugares, las bocas de expendio de determinados productos comestibles, nosotros tengamos esta esta repetición de nombres y de marcas y de familias dueñas de marcas en función de el negocio de lo que ellos hacen ver como los alimentos alimentarios nutricionales? ¿Sí? Lo que nosotros vemos, o el intermediario entre estos grandes conglomerados y nosotros, los consumidores, son las cadenas de comercialización. Los supermercados, los 6 grupos multinacionales presentes en el país, le hace Cencosud, Carrefour y toda la mar en coche, manejan el 80 o el 90% del mercado de consumo.
Esta gente se especializa en la producción, comercialización y distribución de alimentos industrializados o procesados, a los que algunos especialistas denominan comestibles y no alimentos. ¿Sí? Bien, el 80-90% del mercado de consumo de la Argentina hoy lo administran estas 6 grandes empresas multinacionales. ¿Sí? Como dijimos, Carrefour, Cencosud vendría a ser Bea, Jumbo, Walmart, Coto y lo demás, ¿sí? El premio Nobel de Economía del 2001, Joseph Stiglitz, capaz que esta carita de este gringo lo tienen que haber visto últimamente porque ha firmado un documento apoyando la decisión argentina de la negociación de los bonos de deuda. Este señor es el mentor del actual ministro de Economía, Martín Guzmán. Joseph Stiglitz habla de que el precio de la desigualdad, el 1% de la población tiene el 99%, perdón, tiene lo que el 99% hoy necesita. En sintonía con lo que dice Bernardo Klicksberg y Amartya Sen, y también está Tomás Piketty, mucha gente, digamos, hoy está trabajando en ese lado, pero ustedes lo vieron a don... ahí se me fue. Bernardo Klicksberg, perdón. Pagamos un alto costo por los excesos de desigualdad, especialmente que vienen del sistema del poder monopólico. Si no enfrentamos correctamente el problema, seguiremos con una elevada desigualdad y menos crecimiento. ¿A qué hace referencia específicamente? A esta cuestión de los grandes conglomerados económicos que dominan mediante una hegemonía, una posición dominante, el mercado, en función de lo que nosotros hoy estamos trabajando en el mercado de los alimentos o los comestibles, como decía la placa anterior, citando a doña Miriam Gorgon. Yendo a lo que hablábamos la vez pasada de la nota de Ordóñez y Sáenz, la influencia de los medios masivos de comunicación en la vida cotidiana permite que a través de ellos se impongan medicamentos, enfermedades y tratamientos. ¿Podrían existir hoy esa vinculación entre los grandes conglomerados de los alimentos y los grandes conglomerados de la salud? Hasta recién veníamos viendo cómo las empresas productoras de alimentos, o digamos, industrializadoras de alimentos, no productoras de alimentos, industrializadoras de alimentos comestibles o industrializadoras de comestibles, y las cadenas de comercialización sostenían una postura dominante sobre los demás en función de la cuestión de la alimentación. ¿Podría existir una posición dominante en cuanto a salud? ¿Sí? Jugando a la cuestión de la paranoica, conspiranoica y todo lo demás, hace 10 años atrás había un producto que se llamaba Mentoplus Sour, que venía en blister. En uno de esos portales donde se hablaba y se criticaba esa posición, digamos, conspiranoica, decía Arcor entrenando a los niños, en 2010. Arcor entrenando a los niños, con blisters de golosinas. Y mañana, ¿serán medicinas? Bueno, el mañana llegó mediante la unión de Arcor y Bagó con la marca Simple. Y por lo tanto, a la farmacia llega Arcor y Bagó llega a los supermercados. Esta relación del gran poder dominante y la posición que abusa en esa, digamos, en ese poderío económico que puede llegar a tener una de estas empresas, impone desde los medios de comunicación, desde los medios digamos, desde los hábitos de consumo muchas veces, una nueva construcción a partir de la única, digamos, el único posible obstáculo que es nuestro pensamiento crítico, nuestra conciencia crítica. Y es muchas veces algo que nosotros no ejercitamos, simplemente aceptamos. ¡Ay, mirá qué fácil! Te podés tomar la vitamina C que necesitas día a día comiéndote una gomita de Simple.
O un redoxitos, o sea, dale a tu hijo, en vez de un jugo de naranja exprimido, dale una gomita de redoxitos. Total, esa naturalidad, que estoy mencionando de una manera jocosa, si quieren entramos en lo dramático y casi payasesco que es las actitudes de ciertos profesionales con productos como el Actimel y la Activia y demás cuestiones que también fueron impuestas como una necesidad. Ay, para estar sano tengo que consumir este producto. Es parte de esta posición dominante, esta construcción hegemónica que se construye con digamos, la intermediación de los medios masivos de información en función de los grandes intereses, en casos monopólicos, de estos grandes conglomerados de capital que hoy nosotros tenemos acá enfrente. ¿Sí? Lo que decíamos sobre el modelo médico hegemónico en la nota de Ordóñez y Sáiz, en el paralelismo didáctico podemos decir que los medios masivos de comunicación, por su coherencia discursiva y su presencia instalada, permanente e incuestionable, se asemejan al llamado modelo médico hegemónico con el que comparten claramente estas características. Lo cual no habla de casualidades, sino de un preocupante trasfondo que los une. Y los vuelve, en este caso dramáticamente, funcionales entre sí. Uno necesita del otro para funcionar. Son parte de esta solución o conglomerado de soluciones que te ofrecen a través de los medios de comunicación estos grandes corporaciones, digamos, de negocio. ¿Qué nos queda por hacer? Pregunta amplia si las hay y que a la cual nosotros le podemos brindar orientaciones. Como ya hay gente que pensó y bastante bien las cosas antes que nosotros, vamos a tratar de trabajar a partir de lo que esta gente nos dice o nos ha compartido su saber. Doña Gorban habla de que una de las posibles recomendaciones sea que haya políticas públicas que fijen el rol prevalente del Estado como regulador del modelo productivo. Que existan políticas agrícolas, fiscales, de abastecimiento, sean políticas públicas, por supuesto. Que existan leyes y reglamentaciones que prohíban el uso de agrotóxicos, el acoplamiento de tierras fértiles y favorezcan el estímulo a la producción de los agricultores familiares, poblaciones originarias y campesinos. ¿Sí? En este caso puntual que estamos viviendo nosotros, en el acontecer de esta situación de pandemia, no tenemos otra opción muchas veces que recurrir al comercio, digamos, masivo, o por lo menos esa es la práctica que se ha instalado, de ir al supermercado a comprar todo, y bueno, yo compro ahí, no compro en los distintos lugares donde compraba antes porque no tengo que salir, no tengo que estar en la calle, tengo poco tiempo para estar afuera, no me tengo que contagiar, vaya uno a saber cuáles son los planteos que se hacen, ¿no? Pero lo que nosotros encontramos hoy acá es que sin políticas públicas que fijen este rol del Estado, hubieran pasado cosas como, por ejemplo, de que se hubieran acaparado productos, o que hubieran subido exorbitantemente los productos, no me están viendo, estaba haciendo una cara de irónico. Cosas que sí pasaron. Sí pasaron, como por ejemplo, que hayan volado los precios de alcohol en gel o sanitizantes, que hayan desaparecido de la góndola determinados productos en función de esto, de que haya una paranoia en cuanto a la compra tal vez, o tal vez un ejercicio bastante poco ético de las cadenas de comercialización escondiendo determinados productos. Si ustedes van a un supermercado en este momento van a encontrar una disponibilidad de fideos secos bastante acotada en relación a lo que antes podían ir a ver. Ni hablar de otras cosas como azúcar, aceite, ¿sí? Y estamos enlatados. Recuerden estos productos que les mencioné, azúcar, aceite, enlatados, yerba. Esto de fijar una política pública con el rol del Estado como parte podría llegar a ser la de precios cuidados o de precios máximos, tratando de ejercer un rol del Estado presente en la instancia de la comercialización para que no existan los abusos. ¿Sí? O, digamos, además, estrategias comunicacionales que prioricen los mensajes de salud y las recomendaciones y pautas de alimentación saludable.
Limitar y proteger a la población del uso de los alimentos ultraprocesados con campañas y acciones similares a las desarrolladas con el tabaco. Ha sido muy interesante ver, fundamentalmente en las redes sociales, la cantidad de gente haciendo pan casero. Como si el pan casero nunca hubiera existido antes y de golpe lo hubieran inventado. O la cantidad de recomendaciones para hacer actividad física, rutinas de entrenamiento para estar en tu casa. Esto siempre pensando en una normalidad que sería la normalidad de una tipificación sociológica o socioeconómica de clase media acomodada, en la cual tiene la posibilidad de tener espacio en su casa para hacer educación física, para hacer actividad física, que tiene la capacidad de comprar determinados productos para cocinar, o que tiene la posibilidad o la capacidad de poder hacer alguna de estas cuestiones que se recomiendan. Cuando uno ve, digamos, que la gran parte de la población que hoy está pasándola y mal en situación de la cuarentena, poco tiene que ver con esa clase media que tiene el acceso total a las redes sociales, que tiene el acceso total a los medios de comunicación, a la posibilidad de estoquearse en alimentos, a la posibilidad de tener un trabajo que te paguen el sueldo aunque no vayas a trabajar, o a la posibilidad de trabajar haciendo teletrabajo como nosotros estamos haciendo en este momento. Esta estrategia comunicacional tiene que pensarse en función de las particularidades del público que nosotros tenemos enfrente. Y si nosotros quisiéramos hacer una actividad educativa que tenga verdadero valor, tiene que tener en cuenta las condiciones en las que operan estas realidades. A modo de anécdota, les voy a contar algo que me pasa a mí, nos pasa a nosotros como familia, en función de nuestro hijo Benicio, que va a jardín de 5, y las cosas que intentamos hacer con la tarea que nos da la señorita de jardín todos a la siesta, que es el horario de cursada. Ella se compromete a mandarnos siempre una actividad. Julia, mi esposa, se comprometen a hacer ese trabajo cotidianamente. Y a su vez, Julia es maestra rural, y le está pasando en la circunstancia que uno ve cómo esto de las redes sociales y y que la plataforma virtual y todo. Gran parte de la población rural a la cual está en el área donde trabaja la escuela Julia no tiene ni siquiera señal de teléfono. Lo que implica que ella una vez por semana tenga que subirse al auto, cargar todas las tareas, llevarlas, dejarlas, interactuar con la gente a la distancia prudencial y volver. Esa normalidad se toma muchas veces como, qué héroe, es una heroína, miren lo que está haciendo. O el caso que se hizo famoso ahora este último tiempo de un niño al cual le mandaron a hacer una obra de arte con lo que hubiera en su casa. Y el genio se mandó un dinosaurio con tierra y la dibujó en el piso. Porque seguramente no tenía materiales para dibujar, no había cartulina, no había crayones, no había nada. Bueno, esa normalidad que se instala de las estrategias comunicacionales muchas veces impactan de una manera negativa, en el sentido de, pero mirá las cosas que me están mandando a hacer. Esa realidad es lo que muchas veces podría llegar a pensarse hoy, que impacta negativamente con los avances o el beneficio de lo que ha sido esta situación del aislamiento preventivo. Sin embargo, ustedes van a encontrar que los grandes medios de comunicación que necesitan que la gente consuma para que se paguen las pautas publicitarias y los señores grandes mercaderes de los medios de comunicación y los grandes conglomerados económicos sigan ganando, porque ellos necesitan seguir ganando. No es que sus empleados necesitan seguir trabajando, ellos necesitan seguir ganando, hacen que estas situaciones de comunicación vean como una especie de falsa ironía en la cual se presenta. Bueno, no quiero entrar porque me caliento el pedo. Recomendaciones también de doña Gorman en este libro, que seguramente se lo podamos llegar a compartir en PDF. Promover las compras gubernamentales en las instituciones públicas, escuelas, hospitales, cárceles, hogares de menores y de adultos mayores, de alimentos sanos producidos por agricultores familiares. Algo que generalmente se ve bastante poco en función de lo difícil que es que los productores, de los agricultores familiares, lleguen a esta posición de poder comercializar. En Gualeguaychú hay una experiencia que está en este momento un tanto golpeada, pero que sigue intentando mantenerse a flote, que es el PAS,
el Plan de Alimentación Segura, Sana y Soberana, tal vez lo han escuchado hablar, intenta trabajar eso con los grupos de agricultores familiares. Pero se ven con la grave dificultad de que no pueden comercializar. Los agricultores familiares hoy, por el hecho de la cuarentena, no han sido, o no se han creado, no se han articulado los espacios para que ellos puedan seguir comercializando. Entonces la gente tiene que volver a la verdulería o a los lugares donde generalmente compra en cuestiones, digamos, propiamente del mercado, producto que ellos no tienen la posibilidad de salir a vender, ni siquiera de repartir a domicilio. Algo bastante poco feliz. Desarrollar una verdadera campaña de educación alimentaria a través de los medios de comunicación, mejorar la oferta y el acceso de toda la población a alimentos saludables. Y esto, una cuestión que plantea puntualmente en este libro, pero que puede ser discutida en este momento, es optar entre la agroecología o el agronegocio. Optar por los agricultores familiares que producen y venden productos sanos, sin agrotóxicos, en unas condiciones de sustentabilidad, o el agronegocio, grandes cadenas de comercialización basadas en grandes complejos industriales que le compran a los agricultores familiares que en este momento no pueden vehiculizar por otro lado que con ellos, les pagan cuando quieren y como quieren, poniéndole un precio de referencia sin que esto sea la verdadera. ¿Y quiénes son los que ganan? Y ganan los de siempre. Ganan las familias de siempre. En este caso, volviendo al principio para darle una situación en cuanto al contexto, de lo que hablábamos acá, ¿sí? En estos productos, básicamente en estas marcas, ¿sí? Esta situación del contexto, en la situación de la intencionalidad comunicativa, los grandes medios de comunicación influenciados por estos monopolios o oligopolios de diverso origen. Pero les hago una pregunta, tal vez lo sepan, tal vez no, pero una de las referencias que les mencionaba anteriormente en la clase sobre la cuestión esta de veníamos todos tirando juntos del carro hasta que a alguien se le ocurrió cobrarle un 1% a 1000 tipos, a 10.000 tipos. Bueno, podríamos personificar eso, uno de esos señores, esos 1000 tipos, a Paolo Roca. ¿Saben quién es Paolo Roca? ¿No? ¿No tienen ni idea quién es Paolo Roca? Bueno, les voy a mostrar una fotito de Paolo Roca. Este don es Paolo Roca. Empresario argentino, CEO del grupo Techin, que dirige Tenaris y, oh casualidad, Ternium. No entremos en detalle, pero este señor actualmente tiene una fortuna de 9.600.000 millones de dólares. 9.600.000 millones de dólares. Diego, sí. Diego, mira el chat, sí, porque tu tocayo Diego había anticipado que era Techin. Digo, para que entusiasmemos. Ahora no. Diego, perdón, había anticipado que era Techin. Sí, dale. Bueno, Techin, don Paolo Roca de Techin. No sé si vamos a la presentación, tal vez déjeme mostrarle. Pasa que cuando yo entro en la cosa no veo lo que pasa en el chat. Te voy soplando, dale, no te hagas problema. Cuando aparezca en el chat, te voy soplando. 99 de cada 100 chapas que se vendieron en la Argentina en los últimos años fueron hechas por Ternium Siderar. Don Paolo Roca. ¿Sí? O sea, el señor ese, que tiene 9.600.000 millones de dólares, es uno de los que podría llegar a pagar el famoso impuesto a la riqueza que generó tanto desorden y tanta cuestión en función a esto del avasallamiento de la democracia. O sea, que alguien, los que más tienen, pagan. O lo que diría Joseph Stiglitz, el Premio Nobel de Economía de la Universidad de Columbia, dice que el 1% de la población tiene lo que el 99% necesita. O sea, esas desigualdades indignantes, según Clifford, son lo que hoy también se traducen detrás de los medios de comunicación en partido de la intencionalidad o las posiciones discursivas. Si quieren, podemos, ya que estamos sacando un poquito de caretas y de mases, les voy a simplemente mencionar sobre cuestiones que tengan que ver con la familia, si ustedes después, si quieren, lo van a buscar
y van a chusmear quiénes son y por qué lo tienen, pero para que ustedes se hagan una idea. Bueno, la familia Fortabat eran los dueños de Loma Negra. Eran los dueños porque doña Amalita Lacroce de Fortabat, antes de morirse, viendo que sus herederos eran incapaces de sostener el holding que habían armado ella con su marido, se lo vendió a los brasileros de Camargo Correa. Los hizo múltiples millonarios a su familia, pero ella era de una de estas empresas, digamos, monopólicas. Y para ser cortito, la Molino de Río de la Plata, la familia Bunge, si llegan a buscar quiénes son los Bunge y los Born en Argentina, van a encontrar cierta relación parecida a lo de don Paolo Roca. En Arcor, la familia Pagani, si llegan a buscar Arcor, quiénes son los dueños de Arcor, la familia Pagani, etcétera, etcétera, van a encontrar cosas muy interesantes. Ledesma, bueno, no quiero ni hablar porque me agarra una calentura con Ledesma, pero si buscan quiénes fueron los Ledesma o quiénes son los Ledesma en relación al mercado del azúcar y lo que han podido llegar a hacer, se van a encontrar que esto que nosotros vemos hoy, como detrás de los medios de comunicación existen posiciones discursivas tomadas por periodistas que sostienen un discurso cuando uno ve la tele, o notas que salen publicadas en los medios de comunicación con determinado título, o cuando ven determinados productos ubicados en determinado lugar de la góndola, en determinados supermercados. Todo eso tiene una explicación que va más allá de lo voluntarista que es, esto se hizo así, siempre fue así o no. Esto digamos, es digamos, el pensamiento crítico que nosotros necesitamos para poner para juzgar, o para poner blanco sobre negro sobre qué es lo que se dice y cómo se dice. ¿Por qué en la industria se dice lo que se dice y por qué no? ¿Por qué encuentro determinadas cosas y no encuentro otras? ¿Por qué me pasa que, por ejemplo, si yo quiero comprar 1 kilo de yerba, se lo tengo que comprar a alguno de estos conglomerados y no lo puedo comprar a un productor? ¿Por qué los productores de Gualeguaychú pueden vender en condiciones como vendían hasta ahora si la mayoría de las verdulerías siguen vendiendo? Esa realidad, ese planteo, tiene que ver con una posición de la política pública en función de los intereses de la comunidad. Sería interesante que esta gente pudiera explicar por qué no quieren pagar un 1% de sus ganancias, ¿sí? No estamos grabando sobre el patrimonio que lo que ganó, pero podríamos hablar en cuanto a las ganancias, o por qué ellos, para poner un ejemplo, de esos 9.600.000 millones de dólares que tenía don Paolo Roca, ¿cuántos millones se hubiera gastado si se hubiera mantenido a los 1.600 empleados que despidió ni bien empezó la cuarentena? No lo sé. Cuestiones que uno podría llegar a plantarse en función de lo muchas veces avasallante que es esto de la comunicación, lo fuerte, lo sólido que son estas posiciones y lo dificultoso que es muchas veces tratar de ir contrahegemónicamente. O sea, al concepto de lo que hablaba Antonio Gramsci, que vimos en la clase anterior de comunicación, de esto de la hegemonía. Ir contrahegemónicamente es un ejercicio en función de lograr esta, digamos, emancipación, como habla el programa de materia, esta cuestión del conocimiento como herramienta emancipadora, una emancipación, una democratización del conocimiento, en función de ir contrahegemónicamente a lo que se imponen por estas cuestiones. ¿Sí? Como cierre, simplemente una cuestión de ilustrativa que seguramente la iremos a recuperar como parte de alguna actividad. Les voy a pasar un pequeño videíto que trata de ilustrar esto que veníamos conversando. Es un video cortito de 1 minuto, 1 minuto y medio. Espero que me funcione, porque no me funcionó cuando lo probé anteriormente. Cualquier cosa, si no se llega a ver bien acá, lo vamos a compartir en la plataforma. ¿Sí? Bien. Espero se escuche también.
Bueno, lo que veíamos es un video de la UTT, la Unión de Trabajadores de la Tierra, una organización que está posicionándose, que tiene hoy posicionamiento en Gualeguaychú y tiene en gran parte del país, que tiene una gran relación con lo que en su momento, o sigue siendo, el MOCASE en Santiago del Estero, el movimiento campesino. Lo que vemos ahí tiene que ver con esta cuestión de la exigencia de que el Estado tome parte en esta determinación de políticas públicas que beneficien no solamente al productor, sino a los consumidores. Y básicamente trato de cerrar con esto, ilustrar lo que venimos viendo, esto de que en la comunicación, detrás de esta cuestión de la intencionalidad, existen posicionamientos discursivos que apuntan a la consolidación de posiciones dominantes o la necesidad de establecer prácticas contrahegemónicas que a nosotros nos permitan equilibrar la balanza para un mayor beneficio, digamos, a todos. Con esto termino, porque si no puedo seguir hasta las 9 de la noche. Bueno, ¿alguien quisiera comentar, decir algo, plantear algo? ¿Alguien? No, a mí me llama la atención cómo las grandes empresas se van fusionando para acaparar otros rubros, porque no eran competentes, digamos, pero entre ellos mismos, digamos, en una mesa chica arreglan, ¿cómo te puedo decir? Arreglarían números entre ellos para poder acaparar más segmentos del mercado y dejar cada vez más acotado, ¿no?, para la competencia. Sí, interpreto a partir de que se cortó un poco, ¿no? Lo que... No quiero entrar en una discusión de que se nos vaya del ámbito de lo alimentario nutricional, que es lo que nos convoca hoy. Pero en ese ejemplo estaría muy interesante que si tienen ganas de buscar información, que busquen, relacionándolo con la primera parte de la clase de hoy, que busquen la historia de papel prensa. Papel prensa es la papelera, la que produce papel de diario más importante de la Argentina, y que traten de buscar quiénes son los dueños y cómo llegaron a ser dueños hoy de papel prensa y qué pasó en ese proceso. Y con eso iríamos perdiendo a poco el asombro ante estas cuestiones que para nada son casuales o fortuitas. Digamos, detrás de esto, de este posicionamiento, hay cosas trágicas y dramáticas y poco éticas. La historia también del ingenio Ledesma, digamos, y para poder ir entendiendo cómo hay cuestiones que quieren que aparezcan como separadas, como que fueron momentos políticos distintos, pero cuando uno encuentra cómo la empresa Ledesma fue la colaboradora de la desaparición de todos los delegados gremiales en la zona donde está el ingenio, en combinación con la dictadura militar, lo mismo que la historia de papel prensa que cuenta Diego, que tiene que ver cómo se apropiaron los dueños de Clarín y La Nación de esa empresa, que era una empresa estatal y que en realidad era una empresa que tenía una familia, y desapareciendo a los miembros de esa familia, incluso asesinando, quedaron en sociedad con el Estado de facto, es decir, la dictadura militar, quedaron dueños de esas empresas. Entonces son hechos que nos los muestran políticamente separados, como que, bueno, ocurrió por un lado el proceso militar, los desaparecidos, y siempre queda oculto los procesos económicos que estaban atrás, y que de hecho, cuando uno empieza a tirar del piolín hoy, en esa concentración y en esos monopolios, va encontrando atrás varios de estos convivencias con momentos trágicos de la historia argentina.
Es decir, que cuando uno habla que la última dictadura militar fue cívica militar, está tratando de evidenciar algo que trata de estar oculto y que de alguna manera fue lo que se fue instalando en los medios de comunicación, que solamente fueron los militares los que tuvieron el gobierno de facto, los que ocasionaron las muertes, los desaparecidos. Pero sin embargo, en muchos procesos de concentración económica, uno ve que esos procesos estuvieron facilitados en esa alianza del gobierno de facto con esos grupos económicos, y que esos grupos económicos crecieron exponencialmente. Si uno toma las personas que ahora tendrían que colaborar con el impuesto a la riqueza extraordinaria por única vez, uno analiza cómo han acrecentado esas riquezas, esos grupos económicos, y empieza a encontrar cómo eran los que tenían una gran deuda privada en el año 80, y al fin del gobierno militar esa deuda se estatizó, es decir, ellos no tuvieron más deuda y la tuvimos todos los argentinos. Entonces, hay procesos de concentración económica que, haciendo hacia atrás cuál fue la concentración, uno llega a encontrar los procesos políticos. Incluso yendo más allá, muchas de esas familias obtuvieron sus tierras en la campaña del desierto, es decir, apropiándose de las tierras que eran de los pueblos originarios y siendo grandes terratenientes. Así se armaron esas grandes fortunas en la Argentina. ¿Por qué explicamos esto? A ver, esperemos un poquito. ¿Estarcita? Estoy dando clase. Afuera. ¿Por qué hablamos de estos procesos? Porque parte de lo que veíamos en el video de cómo se produce en la Argentina los alimentos, a nivel de los alimentos primarios, o cómo se producen esos alimentos industrializados, están relacionados con la concentración de estos grupos económicos, que aparte están diversificados. Es decir, el Grupo Clarín y los dueños del Grupo Clarín son dueños de grandes extensiones de tierra y son dueños de parte de la producción agrícola de la Argentina. Entonces, desde dos lugares son juez y parte para establecer determinadas políticas. Y una cosa más, son dueños de cierto capital y también son dueños de gran parte de la deuda pública que hoy está poniéndose en juego con el canje de los bonos que está intentando hacer el ministro de Economía. Es decir, que cuando qué enuncia y por qué enuncia un determinado medio de comunicación, hay que ver qué intereses defiende. En este caso, los propios intereses. Es decir, los propios intereses como tener una gran parte de la deuda externa en este momento que se está negociando, tener una gran parte de los hilos bolsa que se están reteniendo, ¿sí? Y ser dueños de la palabra y la enunciación. Ahora, ¿por qué nos parece que es muy importante que en una materia como educación alimentaria, nutricional, ustedes puedan empezar a abordar estos temas? Porque cuando uno se plantea qué consume la gente, por qué puede o no acceder a alimentos saludables, ¿sí? En esa cosa chiquitita, si la señora puede ir a comprar la cantidad de piezas de fruta necesaria para que sus 3 gurises coman las 3 piezas de fruta que necesitan, el precio que hoy se está vendiendo la fruta, eso es imposible para el nivel de ingresos de la mayoría de las familias de los argentinos. Y si no entendemos dónde está el problema, va a ser muy difícil que podamos aconsejar a alguien que no puede comprar, ¿sí? Porque en todo caso tenemos que ver cuál es la cadena de producción, con quién nos podemos aliar, digamos, dónde está directamente el productor para que eso pueda ser accesible a la gente. Es decir, es otro el trabajo de la educación y la comunicación alimentaria y nutricional. No decirle a la gente
que tiene que hacer algo que no puede hacer porque no lo puede adquirir, sino pensar con la gente cómo podemos hacer la huerta orgánica, cómo podemos articular con los productores, cómo podemos pensar un plan, como puede ser el PAS, que asocia al Estado con los productores. Es decir, hay que tener otra cabeza, no solamente bajar un consejo sobre lo que hay que comer, porque eso, es decir, en este esquema no es posible, ¿sí? Entonces, de alguna manera hay que poder pensar que todas las acciones educativas y comunicacionales tienen que ser pensadas desde el contexto, como hablábamos en educación permanente, tienen que ser pensadas desde el concepto de desigualdad social, porque si no nos estamos equivocando, si no, digamos, bajamos consejos que sí, efectivamente, por ahí una clase media que tiene acceso, ¿sí?, que no tiene problemas en la adquisición de alimentos y que puede elegir qué comer, cuándo comer, qué marca comprar. Pero la gran parte de la población, y ahora después de lo que produjo la economía mundial, la pandemia, va a ser mucha más parte de la población, es decir, la mitad de los argentinos, no van a poder adquirir en su mesa, ¿sí?, lo que efectivamente nosotros entendemos que son alimentos saludables, ¿sí? Entonces, entender estos procesos económicos, políticos, sociales, cómo los monopolios comunicacionales y los monopolios alimenticios están determinando la posibilidad de compra de las familias y la accesibilidad de los alimentos, es un eje importantísimo para poder entender cómo yo me planto en este rol docente para el campo de la educación y la comunicación alimentaria y nutricional. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Hacer algún comentario? ¿Diego? ¿Alguna cosa, Diego? No, por ahora, digamos, sería redundar o entrar digamos, en repeticiones en función de lo que teníamos. Hay más cosas para abordar, hay muchas relaciones subyacentes en esto que estábamos mencionando, y no es una cuestión propia de la Argentina solamente, este tipo de planteos o de relaciones son encontradas en gran parte de la sociedad fundamentalmente capitalista, que tiene esta relación tan extraña, por decir de una manera, con el Estado. Pide que el Estado no exista, pide que el Estado no intervenga, pide el Estado, pero gran parte de sus negocios son con ese Estado al cual ella intenta, digamos, menospreciar. Así que, bueno, por mí, nada más. Espero haber sido interesante. Me escuché la vez pasada de la clase anterior y me pegué un embole que ni yo me aguanté, así que espero que esta por lo menos haya sido un poco más llevadera. Y bueno, abierto para cualquier tipo de consulta o comentario que nos quisieran hacer llegar. Vamos a completar este trabajo con algunas actividades que seguramente van a ser publicadas. Y por mí, nada más. Bueno, publicamos las actividades. Muchas gracias a todos. Bueno, cualquier cosa, como siempre, nos mandan mail, que nosotros estamos atentos para contestar. Lauri, ¿querés decir alguna cosa, algún comentario? ¿No? Bueno, entonces estamos subiendo y publicando las actividades de esta semana. Que tengan un buen fin de para todos. Igualmente, buen fin de... Gracias. Bueno, vamos a cerrar la grabación.